Hola querido equipo, arriba los corazones. Continuamos con el análisis sintáctico y nos ocupamos ahora de la oración en voz pasiva y un complemento característico de este tipo de oraciones, el complemento agente. Antes de pasar a analizar, a estudiar el siguiente complemento verbal, que es el complemento agente, y teniendo en cuenta que este tipo de complemento es característico de las oraciones en las cuales el verbo aparece en voz pasiva, pues será conveniente detenernos en esto de la voz pasiva y la voz activa. Comparemos estas oraciones. Edu escribirá un poema. Un poema será escrito por Edu. Efectivamente, se trata en los dos casos de oraciones. Aquí tenemos el núcleo verbal de Edu escribirá un poema. Ese núcleo verbal es una forma del verbo. ¿A qué verbo pertenece, por así decirlo? Escribirá. Lo decimos en infinitivo. Al verbo escribir. Bien, nos fijamos ahora en un poema será escrito por Edu. Aquí tenemos también un núcleo verbal. Atención, ya advertíamos en su momento cuando nos ocupábamos del verbo ser y hablamos de esas ocasiones en las que el verbo ser no era un verbo copulativo, decíamos que cuando el verbo ser va seguido de un participio, pues el verbo ser se analiza junto con el participio como un único núcleo verbal y no se analiza el participio como un atributo. Este es el caso. Tenemos el verbo ser, será y escrito, que es el participio ¿de qué verbo? Este sería el núcleo verbal. ¿De qué verbo decíamos? Efectivamente, del verbo escribir. Su participio es escrito. Observad, se trata del mismo verbo. La acción es la misma. En un caso escribirá y en otro caso será escrito. Pero en los dos casos se expresa la misma acción, que es la de escribir. Pero en un caso tenemos una voz pasiva, que es el caso de será escrito, que se caracteriza, comparamos, escribirá en voz activa y será escrito en voz pasiva, se caracteriza, como ya hemos dicho en más de una ocasión, hemos reiterado, porque aparece el verbo ser, ya veremos que en cualquier tiempo, da igual el tiempo en el que aparezca el verbo ser seguido de el participio del verbo en cuestión, de la acción a la que nos estemos refiriendo. Bien, pues efectivamente, se trata de una voz activa en el caso de escribirá y una voz pasiva en el caso de será escrito. Ya hemos visto que se diferencian formalmente en la voz pasiva por la presencia del verbo ser, seguido del participio, pero también se diferencian desde el punto de vista de la información que dan. Nos preguntamos en la oración Edu escribirá un poema, ¿quién escribe? ¿Quién realiza la acción de escribir? Pues obviamente la realiza Edu. ¿Y qué función desempeña Edu en la oración? Pues claro que sí, es el sujeto. Podemos hacer la prueba, escribirán un poema, Edu escribirán un poema, no, tendría que ser los chicos que se llaman Edu, los Edu, escribirán un poema para que tenga sentido. ¿Y quién escribe en la oración un poema será escrito por Edu? Pues claro que sí, también Edu. Edu es quien escribe aquí. Justamente también el mismo que escribe en la oración anterior. Pero hay una diferencia. En la oración Edu escribirá un poema, Edu es el sujeto, es un sintagma nominal. Aquí, obviamente, tiene un enlace preposicional, es un sintagma preposicional y en ningún caso puede ser sujeto. Podéis hacer la prueba si queréis de pasar al plural, pero no hace falta porque ya sabemos que si va precedido de preposición no puede ser sujeto. Efectivamente, se trata de un complemento agente. El complemento agente, como veremos a continuación, es ese complemento que sirve para informar de quién realiza la acción verbal en la oración en voz pasiva. Porque el sujeto no realiza la acción en la voz pasiva. De ahí el nombre de voz pasiva. No es el sujeto el agente
el que realiza, quien realiza, mejor dicho, la acción. Efectivamente, quien realiza la acción es el sujeto, pero en la oración activa. Quien realiza la acción en la oración en voz pasiva es el complemento agente. ¿Cuál es el sujeto de la oración en voz pasiva? En nuestro ejemplo, pues un poema. Un poema es el sujeto, podemos hacer la prueba. Serán escritos, un poema serán escritos por Edu, no, tendríamos que decir unos poemas serán escritos por Edu. Efectivamente, este es el sujeto. Pero observad, el sujeto no es quien realiza la acción, es decir, un poema no es quien escribe. Aquí aparece también el poema, ¿verdad? En ninguno de los dos casos, da igual que sea voz activa o voz pasiva, un poema no realiza la acción, sino que es justamente lo que se escribe, lo que se hace, tanto en la voz activa como aquí en la voz pasiva. En la voz activa, el objeto de la acción, lo que se hace, o aquello sobre lo que recae la acción, lo podemos decir también de aquella manera, pues va a recibir el nombre de complemento directo. Aquí no lo señalamos para no recargar demasiado de información la diapositiva. Nos fijamos en la oración en voz pasiva. En la oración en voz pasiva, el sujeto informa justamente de aquello que se hace o aquello sobre lo que recae la acción verbal, en nuestro caso la acción de escribir. Es un sujeto, por lo tanto, que no hace, no es un sujeto agente de la acción, sino que la sufre o padece. Es un sujeto paciente, así se suele denominar, que es el tipo de sujeto de la oración pasiva, de la oración en voz pasiva. Efectivamente, la oración en voz pasiva tiene un sujeto que no realiza la acción, sino que la acción se la realizan a él o a ello, por así decirlo. Esa es la característica fundamental de la oración en voz pasiva, que su sujeto es un sujeto paciente. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a complicar un poquito más las cosas, como siempre. Observad, se entregaron los premios. Se trata de una oración, aquí tenemos el núcleo verbal. ¿Os atreveríais a decir cuál es el sujeto de esta oración? Pues hacemos la prueba. Se entregó los premios. No parece que tengan sentido, ¿verdad? Se trata además los premios de un sintagma nominal. Sería correcto si dijéramos se entregó el premio, porque efectivamente los premios son el sujeto. Y observad, en esta oración el sujeto no realiza la acción, porque la acción en el núcleo expresada en el núcleo verbal entregaron es entregar, y los premios no entregan nada. Como en la oración en voz pasiva un poema será escrito, un poema no escribe nada, sino que es escrito justamente. Pues aquí los premios no entregan, sino que son entregados. Así que aquí lo que tenemos también es un sujeto paciente. Por lo tanto, esta oración tiene que ser una oración pasiva. Pero se trata de una oración pasiva donde el verbo no aparece en voz pasiva. Entregaron no es una voz pasiva, no es un verbo ser seguido de participio. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es digamos, el elemento de la oración que convierte o que le da valor de pasiva a esta forma verbal, que es una forma verbal en voz activa? Pues se llama pasiva refleja justamente porque es este se que hay ahí, el que convierte el entregaron o le da a entregaron un valor de voz pasiva. Precisamente atendiendo al se, reciben este tipo de pasivas el nombre de pasivas reflejas. En conclusión, la voz pasiva puede ser expresada de dos maneras, o bien con lo que se llama una perífrasis verbal formada por el verbo ser seguido de participio, o bien mediante estructuras como esta que se denominan pasivas o que dan lugar a oraciones denominadas pasivas reflejas. Bien, pero nosotros nos vamos a detener un poquito más
en esta forma, en la forma en voz pasiva propiamente dicha, caracterizada por el verbo ser seguido de participio. Vamos a detenernos un poquito más y vamos a ver de qué manera podemos pasar una voz activa a voz pasiva. Hola, os presento a nuestra amiga Elena, que nos va a echar una mano en esto de construir verbos en voz pasiva, porque ella sabe mucho de construcciones. Efectivamente, Elena construirá esa casa. Tenemos aquí una oración en voz activa. El verbo, efectivamente, es un verbo en voz activa. No tenemos tampoco el se, que podría haber convertido esto en una oración en voz pasiva. Y además, si analizamos, vemos que efectivamente el sujeto, que es Elena, es quien realiza la acción. Así que, sin duda ninguna, esto es una voz activa del verbo. Bien, nosotros lo que queremos es, a partir de esta voz activa, construir no una casa, sino una voz pasiva. Pues los verbos en voz pasiva están formados siempre, como ya hemos dicho reiteradamente, por el verbo ser conjugado, atención, es lo que se conjuga, es decir, lo que se va a modificar para expresar tiempo, número, persona, etc., seguido del correspondiente participio del verbo del que se trate. Es decir, que en nuestro ejemplo vamos a tener como núcleo verbal el verbo ser seguido de un participio. Bien, ¿cómo pasamos de la voz activa a la voz pasiva? Pues el participio, el participio verbal nos va a aportar el significado del verbo. Es decir, ¿de qué verbo se trata en el caso de construirá? ¿Cuál es su infinitivo? Efectivamente, construir. Bien, pues construir es lo que vamos a convertir, en participio. Así que aquí pondremos construida. Podríamos haber puesto también construido, pero nos hemos adelantado porque ya veréis que el sujeto nos obliga a poner el participio en femenino. Lo que importa entonces es que cuando queramos convertir la voz activa en pasiva, cogemos el verbo y del infinitivo de ese verbo sacamos el participio de la voz pasiva, de la forma en voz pasiva. ¿Y el verbo ser? Pues el verbo ser lo que va a aportar es sobre todo el tiempo verbal. Así que si nos fijamos en construirá, construirá es un futuro imperfecto de indicativo. Pues por lo tanto aquí el verbo ser va a tener que ir también en futuro imperfecto de indicativo, que será, pues justamente eso, será construida. Aquí tenemos ya nuestra voz pasiva. Queda añadir el resto de elementos que aparecen en Elena construirá esa casa. Ya sabéis que el sujeto se va a convertir, señalamos núcleo verbal en voz pasiva, ya sabéis que el sujeto se va a convertir en un complemento distinto, precedido por la preposición por, y lo que llamaremos más adelante el complemento directo, el objeto de la acción verbal se va a convertir en el sujeto, porque efectivamente el sujeto, como ya sabemos, es un sujeto paciente. La característica de las voces pasivas, de las oraciones con voz pasiva, es que su sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Y como decíamos, quien informa, o el sintagma, mejor dicho, el sintagma que informa de quién realiza la acción verbal, que no lo olvidemos, la acción verbal de será construida es el participio que nos informa de cuál es la acción verbal, es decir, construir. ¿Quién construye aquí? Pues construye Elena. Y justamente este tipo de complemento que informa de quién realiza la acción en las oraciones en voz pasiva es el complemento agente que vamos a pasar a estudiar a continuación. Así que volvemos a nuestra tabla de complementos para hablar de el complemento agente. Pongamos en primer lugar un ejemplo. Los delincuentes fueron detenidos por la policía. Destacamos en rojo el complemento agente y observamos sus características formales. Lo primero que hay que decir es que aparece con verbos transitivos. No hemos estudiado todavía los verbos transitivos, quizás los recordáis de otro año. Son aquellos verbos que van acompañados de un complemento directo, es decir, de un complemento que expresa
el objeto que indica el objeto de la acción verbal sobre el que recae la acción verbal. Bueno, pero no tiene más importancia ahora. Nos acordamos, en todo caso, que aparece con verbos en voz pasiva. Efectivamente, aquí tenemos la voz pasiva. ¿Veis? Verbo ser, fueron detenidos, seguido de participio. ¿A qué verbo pertenece esta forma de fueron detenidos? ¿Cuál es su infinitivo? Claro, no se trata del verbo ser, se trata, ya recordáis, acudimos al participio, se trata de detener. Es la voz pasiva, es una de las formas de la voz pasiva de detener. Bien, seguimos con la forma. Nos fijamos en el tipo de sintagma y hay un enlace aquí característico de este complemento. Se construye con la preposición por. En muy raras ocasiones también puede aparecer con la preposición de. Como son tan escasos los casos, valga la redundancia, vamos, o la aliteración, vamos a evitar ponerlo aquí para no recargar de demasiada información este cuadro. ¿Cuál es el contenido? Es decir, ¿qué tipo de información da el complemento agente? Pues responde a la pregunta ¿por quién? Informa de quién realiza la acción verbal. ¿Quién realiza la acción verbal? Y responde a la pregunta ¿por qué? ¿Y qué prueba podemos hacer para comprobar si algo efectivamente es el complemento agente? Pues el complemento agente se convierte en sujeto cuando la oración se transforma en activa. ¿Serías capaz de transformar en su tiempo correspondiente esta voz pasiva? ¿Fueron detenidos? Pues recuerda, para saber en qué tiempo tenemos que poner el verbo, echamos mano de el verbo ser, que nos indica que es un pretérito indefinido o pretérito perfecto simple de indicativo. ¿Y de qué verbo? Del verbo de tener. Así que tenemos que poner el verbo de tener en pretérito perfecto de indicativo, pretérito indefinido o pretérito perfecto, perdón, simple de indicativo. ¿Serías capaz de hacerlo? Claro que sí. La policía detuvo a los delincuentes. Hemos convertido el complemento agente en un sujeto activo, en un sujeto que realiza la acción de detener. El verbo ser mismo fueron detenidos y detuvo el mismo verbo detener, pero eso sí, aquí en voz pasiva y aquí en voz activa. Bien, pues esto es todo en cuanto al complemento agente y la pasiva.